tiempos en los que las opiniones sobre los medios suelen dividirse tanto como en la política o el fútbol, los números cuentan una historia distinta. El más reciente informe digital de Noticias 2026, elaborado por el Reuters Institute y la Universidad de Oxford, coloca a TV Azteca entre las principales fuentes de información de México. En medios tradicionales, mantiene el primer lugar en el alcance semanal, con una audiencia del 24%. Resultado que la sitúa por encima de otras marcas informativas de cobertura nacional. La presencia también se extiende al entorno digital, donde TV Azteca registra un alcance semanal del 16%. Esto la ubica entre los sitios de noticias más consultados por los mexicanos, aunque algunos intenten restarle audiencia o influencia en la conversación pública. Here's me planting an idea in your head. I say to you, don't think about elephants. What are you thinking about? Elephants. Los datos resultan llamativos porque provienen de una investigación internacional e independiente. En un ecosistema informativo cada vez más amplio, donde las audiencias tienen más opciones que nunca, el reporte muestra que TV Azteca mantiene una presencia relevante, tanto en televisión como en plataformas digitales. Es un hecho. Los datos tienen la incómoda costumbre de no coincidir con los prejuicios. Salma Domínguez, Azteca Noticias. Que divide México con Estados Unidos. Se han contabilizado miles de detenidos. Continúan las repercusiones. Una lucha de traiciones. Durante 6 años, desde el corazón de Palacio Nacional, se construyó una estructura diseñada no para informar, sino para controlar, atacar y brindar. Su arquitecto, Jesús Ramírez Cuevas, no fue solo comunicación social, fue una red de prejuntadores a modo, de desvíos de presupuesto y alianzas con el aparato de propaganda del Kremlin. Este es un desglose de los expedientes que vinculan al hoy coordinador de asesores de la Presidencia de la República con el rey del Huachicol y con el uso discrecional de miles de millones de pesos. Durante 6 años, Jesús Ramírez Cuevas construyó una red de medios, preguntadores a modo, bots y alianzas internacionales financiadas con dinero público. Lo hizo para controlar la narrativa política de México, atacar a la prensa crítica y blindar al movimiento en el poder, el de la Cuarta Transformación. Pero la llegada de Cuevas al primer círculo de Palacio Nacional no se puede entender sin recordar a César Yáñez Centeno, el histórico vocero de AMLO que cayó en desgracia tras su mediática boda en 2018 con la empresaria Dulce María Silva, la cual fue criticada por su derroche en contraste con la política de la supuesta austeridad del movimiento. Esto permitió el ascenso de Jesús Ramírez al área de comunicación de Presidencia en 2018. Antes de convertirse en coordinador general de comunicación social y vocero de la Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas fue uno de los fundadores del periódico Regeneración, el órgano de difusión del movimiento obradorista, y desempeñó el cargo de secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Desde ahí diseñó la estrategia de comunicación Casa por Casa, que permitió a Morena construir una base territorial sólida previo a la elección presidencial de 2018. Su trabajo ilícito y bajo las sombras le permitieron que en diciembre de ese año López Obrador lo instalara en el corazón de Palacio Nacional. Su función era doble: ser la cara pública del gobierno ante la prensa y controlar el flujo informativo. En los pasillos de Palacio Nacional se sabía que el vocero presidencial no solo envenena el oído del presidente con información de quienes debería considerar sus opositores, sino que operó políticamente para afectar o hacer a un lado a integrantes del propio movimiento. Ramírez Cuevas canceló toda la comunicación con los llamados medios tradicionales para crear otra con medios alternativos, que en la mayoría de los casos no fue más que la creación de espacios y personajes que participaban marginalmente en redes sociales, pero que están ligados y financiados por la estructura del poder. Es su ejército de paleros que todavía hoy engalana las conferencias mañaneras. Yo soy comunicadora independiente porque así me bautizó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos prácticamente apoyando
el gobierno desde que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador surgió. Y ha creado mi hijo Mario Antonio la primera inteligencia artificial con puros datos de la Cuarta Transformación Nacional. Yo tengo 2 libros escritos sobre la Cuarta Transformación Nacional. El primero se llama Por el bien de todos, primero los indígenas. El segundo se llama 4T. Y bueno, ese niño, ese joven de ahora 20 años, cuando nació, yo estaba en el Zócalo gritando voto por voto, casilla por casilla. Apoyando la Cuarta Transformación. Así han desfilado infinidad de supuestos comunicadores por las mañaneras que, bajo el pretexto del periodismo independiente, han sido recompensados con los beneficios económicos del Estado, recursos que por supuesto salen de nuestros bolsillos. Pero Regeneración fue la base de la estructura de Ramírez Cuevas. Fue la pieza clave de un esquema de financiamiento que captó durante el sexenio de López Obrador alrededor de 2.800 millones de pesos en publicidad oficial y contratos con dependencias federales, dinero que le permitiría extender sus tentáculos para controlar toda la estrategia de comunicación de la 4T y obtener beneficios personales, económicos y de influencia. Entre los medios públicos, Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, operaba en coordinación directa con Ramírez Cuevas para promover contenidos afines al movimiento en medios como Canal 22, Canal 11 y Radio Educación, convirtiendo al sistema público en un instrumento de propaganda. El mecanismo no era directo. La empresa encargada de la impresión del diario, impresores en offset y serigrafía, fue favorecida con contratos anuales superiores a los 400 millones de pesos para la producción de materiales de programas sociales del gobierno federal, principalmente de la Secretaría del Bienestar. Los pagos aparecían disfrazados de impresión de volantes y planillas institucionales, lo que diluía el rastro del dinero público. En su primera intervención como presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel dio a conocer la meta de visitar 30 millones de viviendas en todo el país antes de que termine el año 2026 para llevar el periódico del oficialismo Regeneración, y alguien con los impuestos de todos los mexicanos va a pagar por eso. Azteca Noticias. El mecanismo utilizado fue tan simple como brutal. Asignación positiva le llamaron. Premiar la alineación con el discurso oficial y castigar la crítica, en términos políticos y en términos económicos, en términos fiscales, en términos personales. 3.408 agresiones contra la prensa fueron documentadas en el sexenio pasado. 2.800 millones de pesos fueron captados por la red vinculada a Jesús Ramírez a través del periódico Regeneración. 14.500 millones de pesos fue el gasto total en publicidad oficial, distribuido además con total opacidad y además discrecionalidad. La base de operaciones, decíamos, es el periódico Regeneración, fundado, dirigido por Jesús Ramírez. En todo personal hemos mostrado cómo, mediante la empresa Impresores en Offset y Serigrafía, se triangularon contratos superiores a los 400 millones de pesos anuales, disfrazados de impresión de materiales institucionales. En esta trama aparece un socio clave, un personaje clave, cercanísimo a Jesús Ramírez. Guillermo Yaguno, su empresa WL Medios, recibió financiamiento público para contenidos que funcionaron como propaganda electoral, representando un conflicto de intereses directos con su socio, con su amigo, con Ramírez Cuevas. El engaño siempre estuvo a la vista de todos. El discurso de los pobres primero y contra los conservadores y su corrupción solo fue eso. Palabras que escondían negocios millonarios y vínculos con actividades ilícitas que hoy salen a la luz. En el terreno mediático, el sexenio pasado dirigió un ataque constante contra empresas y comunicadores. Hubo persecución, cancelación de publicidad, exhibición de datos personales y propició el despido de comunicadores. Se canceló toda la estructura de comunicación con los llamados medios tradicionales para crear otra con medios alternativos, que en la mayoría de los casos no fue más que la creación de espacios y personajes que participaban marginalmente en redes sociales, pero que están ligados y financiados por una estructura de poder.
Es ahí donde fueron a parar los recursos, en ese andamiaje creado y que sigue manejado por Ramírez Cuevas, el poderoso director de comunicación social de López Obrador, y que ahora es coordinador de asesores de la presidencia. Esa estructura fue creada para apoyar al régimen, pero también para beneficiarse política y económicamente. Se trata de espacios de poder, estructuras empresariales que operan en la sombra. Una empresa clave en este mecanismo es WL Medios, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, una razón social que no está a nombre de Ramírez Cuevas, sino de Guillermo Yaguno, quien ha sido durante años su colaborador y que aparece al frente de un negocio que se mueve entre la comunicación política y la producción audiovisual. La relación es tan añeja que en 2012, en el documental De la barbarie a la esperanza, Jesús Ramírez aparece como realizador y guionista y Guillermo Yaguno como editor. Para operar su área audiovisual, WL Medios rentó espacios en los estudios Churubusco para producir series orientadas a respaldar la narrativa y los candidatos de Morena en la elección de 2024. La trama comenzó a desentrañarse cuando conocimos que WL Medios es la empresa que comercializa y sostiene Regeneración y otro portal muy activo en las mañaneras de Palacio Nacional, Contrapunto. Regeneración, el periódico morenista fundado por Jesús Ramírez, se convirtió en un instrumento político al servicio del partido en el poder desde los tiempos opositores de López Obrador. En la 4T se consolidó como parte del engranaje propagandístico con contratos de publicidad oficial, sobre todo de gobiernos morenistas. La plataforma es el vínculo de Ramírez Cuevas con Yaguno, quien aparece como propietario de WL Medios, pero al mismo tiempo es responsable del área multimedia de Regeneración. El portal subsiste con la publicidad oficial y el financiamiento indirecto a través de contratos adjudicados por dependencias del gobierno, como la Secretaría de Bienestar. Es así que WL Medios ha sido favorecida con varios contratos relacionados con la publicación de Regeneración y la producción de materiales para los programas sociales. Se estiman más de 2.800 millones de pesos desde 2018, con asignaciones anuales que superan los 400 millones. El financiamiento no se da en forma directa al medio, sino a través de WL Medios. Además, Regeneración recibe financiamiento con contratos tanto del gobierno federal como de gobiernos estatales, todos de Morena. Así, el andamiaje de medios supuestamente alternativos e independientes, sostenidos con recursos públicos, que al mismo tiempo son negocios privados que sirven a la narrativa oficialista para la descalificación de sus adversarios. Azteca Noticias. La ambición cruzó fronteras. En abril del 2025, informes de inteligencia ubicaron a Ramírez como persona de interés por su implicación en redes de desinformación del Kremlin. En ello hay varios hechos verificables, desde la entrega de galardones a ideólogos de Putin hasta pactar la instalación de Canal Red en México con apoyo oficial. En abril de 2025 se reveló que Jesús Ramírez Cuevas se había convertido en persona de interés para los servicios de inteligencia de Estados Unidos. El motivo, su presunta implicación en una red de plataformas digitales diseñadas para difundir desinformación del Kremlin, tanto en México como a nivel internacional. El expediente de inteligencia detalla que Ramírez Cuevas, junto a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, habrían operado la estrategia de comunicación del sexenio de Andrés Manuel López Obrador mediante el uso de granjas de bots y trolls, cuyo objetivo era denostar a periodistas independientes y adversarios políticos. El vínculo más concreto y documentado con el aparato de propaganda ruso es una fotografía de 2022. Jesús Ramírez Cuevas entregando, en nombre del Club de Periodistas de México, un galardón póstumo a Daria Dugina, hija del filósofo Alexander Dugin, conocido como el Rasputín de Putin, por ser la mente ideológica más influyente en la política exterior del Kremlin. Dugina había sido asesinada en agosto de ese año en las afueras de Moscú y figuraba en la lista de sancionados del Reino Unido por brindar apoyo o promover políticas para desestabilizar Ucrania. En la misma ceremonia, el Club de Periodistas entregó reconocimientos a 3 corresponsales de Russia Today, el canal estatal ruso sancionado por la Unión Europea por ser parte de la maquinaria de guerra de Putin, por su cobertura de la operación militar especial en Ucrania.
Al año siguiente, el club premió al consorcio Tsargar TV, propiedad de Konstantin Malofev, ideólogo de Putin imputado penalmente en Estados Unidos y vetado en Bulgaria por actividades de espionaje. El Club de Periodistas de México, cuya titular es Celeste Sáenz de Miera, recibió del Senado de la República, controlado por Morena, 951,000 pesos en publicidad entre 2020 y 2023, según documentos obtenidos por Fact Chequeado de la Plataforma Nacional de Transparencia. Su revista Voces del Periodista publica escritos del embajador ruso en México, Nikolai Sofinsky, y del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, sin informar al lector de la procedencia de los textos. Desde abril de 2025, casi las 3/4 partes del contenido de Voces del Periodista, 72%, son publicaciones de medios estatales rusos, Sputnik y Russia Today, con el 53%. El análisis del think tank German Marshall Fund calificó al club como un conducto de propaganda pro-Kremlin y antioccidental. La embajada rusa, en tanto, ha descrito al club como su casa en México. En noviembre de 2025, The New York Times publicó los detalles de un cable diplomático clasificado de la Embajada de Estados Unidos en México, fechado en abril de 2024 y titulado México, la invasión de Russia Today. El documento alertaba sobre el crecimiento repentino y espectacular de Russia Today y Sputnik en el país. La audiencia de Russia Today en español en la plataforma X pasó de 191,000 visualizaciones en 2022 a más de 700 millones en 2023. El cable señalaba que el avance de los medios rusos fue facilitado por simpatizantes del gobierno de López Obrador. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también desarticuló una operación rusa denominada Doppelganger, orientada a generar sentimiento antiestadounidense en México y otros países aliados, con nexos señalados hacia el entorno del gobierno mexicano. En paralelo, Ramírez Cuevas nunca explicó públicamente por qué México, cuando los países europeos expulsaban a 600 presuntos espías rusos de sus embajadas tras la invasión a Ucrania, autorizó la acreditación de 37 nuevos diplomáticos rusos, elevando el contingente de la Embajada de Rusia en la Ciudad de México a 86, el mayor de cualquier legación en el país. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel, and they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. opportunities and access. El GRU es la agencia de inteligencia militar rusa y su mayor concentración global no estaba en Berlín ni en Ankara, estaba en México. Les dimos nombres de espías rusos que se hacían pasar por diplomáticos en la embajada en la Ciudad de México. En febrero de 2024, Ramírez Cuevas abrió las puertas de Palacio Nacional a la periodista rusa Inna Afinogenova para entrevistar a López Obrador. Era la primera entrevista que el presidente concedía a un medio de comunicación en años. Afinogenova fue subdirectora del canal en español de Russia Today hasta mayo de 2022, cuando lo abandonó tras la invasión rusa a Ucrania. En septiembre de 2024, The New York Times la identificó como parte del aparato de propaganda del Kremlin. La entrevista fue retirada de las redes oficiales del gobierno después de que el Instituto Nacional Electoral determinó que violaba las leyes electorales. El periodista León Krause escribió en The Washington Post que Afinogenova frecuentemente descartó la noción de propaganda rusa como fabricación occidental y utilizó su plataforma para defender figuras como Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Andrés Manuel López Obrador. Azteca Noticias. Lo más grave aparece en testimonios recientes en los que se señala a Ramírez Cuevas de facilitar el acceso de Sergio Carmona, el rey del Huachicol, al círculo de poder, al propio Palacio Nacional, antes de la ejecución de este personaje en noviembre del 2021. Eso lo publicamos, está en el libro Ni Venganza ni Perdón, que publicamos este año conjunto con Julio Scherer. A esto se suma el pasivo de 27,000 millones de pesos generado por el decreto de Luz y Fuerza creado y utilizado por Jesús Ramírez para dar, por una parte, unas indemnizaciones ilegales a dirigentes del SME y por otra, para financiar bases políticas propias.
En torno a Jesús Ramírez Cuevas giran varios expedientes negros que desmenuzan la red para el robo de combustible, empresas fantasma y el uso político del erario público. El libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de López Obrador, y el periodista Jorge Fernández Menéndez revela el señalamiento más grave que se ha hecho públicamente sobre Ramírez Cuevas: haber presentado y facilitado el acceso de Sergio Carmona, conocido como el rey del Huachicol, al círculo presidencial. Según el texto, basado en documentos de inteligencia y testimonios, informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución. A través de esa puerta, Carmona habría conocido a personajes como Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena, e incluso al propio expresidente López Obrador. Los recursos de Carmona provenientes del contrabando de combustible habrían financiado campañas de gobernadores como el de Tamaulipas, Américo Villarreal. Estos expedientes negros nos llevan a 2016, en el paraíso morenista de Tabasco, donde Morena contrató a la empresa Benefac SADCB para imprimir el diario Regeneración, dirigido en ese momento por Ramírez Cuevas. 2 años después, en 2018, cuando la vinculación fue señalada públicamente, el propio funcionario difundió documentos para sostener la legalidad de la operación. Pero en 2020, el Servicio de Administración Tributaria confirmó que Benefac era una empresa fantasma. Tampoco hay que olvidar que Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto presidencial que beneficiaría a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares. Lo cierto es que el programa Compensación Vitalicia carecía de sustento jurídico y financiero y además generó un pasivo de casi 27,000 millones de pesos, que fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos de Jesús Ramírez. La influencia de Ramírez Cuevas fue clave para convencer al entonces presidente López Obrador de implementar el programa, pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley. Así, en agosto de 2021, Ramírez Cuevas fue designado como interlocutor del gobierno con los extrabajadores disidentes de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda. El 25 de agosto de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que otorgaba compensaciones vitalicias a esos extrabajadores. 4 días después se publicó una fe de erratas que amplió el universo de beneficiarios para incluir a personas que ya habían sido liquidadas años antes, sin base legal. ¿Usted recibió doble liquidación o solo una? No, yo no puedo decir que se recibieron 2 liquidaciones, simplemente fue una gestión que la lograron, la hicieron y la otorgó el presidente de la República, en ese entonces Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahí ellos sabrán cómo le hicieron para poderle otorgar a quienes ya estaban liquidados desde el 2010, empezaron a liquidarse, ¿no? Entonces son condiciones que las manejó el propio gobierno, ¿no? Un estudio actuarial del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado calculó que esa decisión generará un pasivo acumulado de 27,000 millones de pesos hacia el año 2086. La dádiva no fue gratis. Los beneficiados por el programa se convirtieron en una base de apoyo político que participó activamente en los actos de campaña de Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. Otro caso donde Ramírez Cuevas metió las manos es el de Notimex. San Juana Martínez, entonces directora de la Agencia de Noticias del Estado mexicano, vivió una huelga de más de 3 años. Fue la fuente más cercana e incómoda para Ramírez Cuevas. En enero de 2024, Martínez publicó en La Jornada una serie de revelaciones que lo señalaban directamente. Martínez denunció que se le ofreció 150 millones de pesos para liquidar al personal de Notimex activo durante la huelga, a condición de que entregara el 20% de esa cantidad a la campaña presidencial. Cuando rechazó, la oferta bajó a 15 millones.
También reveló un audio en el que se escucha a Ramírez Cuevas planear estrategias para pasarle por encima a ciertos trabajadores, usando la expresión de que a varios habría que darles cuello. Se trata de hechos comprobables del actuar de Jesús Ramírez Cuevas y de varias de las principales figuras de la 4T, incluyendo a López Obrador, en los que queda demostrado que lo único que buscaban era su beneficio personal y un revanchismo político sin sentido que dejó al país sumido en una severa crisis en todos los sentidos. Azteca Noticias. Bueno, ahí están estas historias documentadas, verificadas, sobre un personaje central en todo el proceso de polarización que hemos vivido en el país, en el pasado y en la actualidad. Un personaje central que participa en algunas de las tramas más tenebrosas que hemos tenido en el país. Las descalificarán desde Palacio Nacional, dirán el propio Ramírez que son todas mentiras, que son fake news, pero ahí están, documentadas y comprobadas. Lo esperamos mañana en una nueva emisión de Todo Personal a las 11 de la noche y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.